Febrero, como verán, es un día nublado y en 2 o 3 días el clima cambió radicalmente. Veníamos de una ola de calor muy fuerte, de muchísimos días sin lluvia, y ya los primeros días de febrero empezó a llover. De hecho, ya hace varios días que está nublado, el sol sale muy poquito y más o menos pasamos de 30 y pico de grados a 27, 28 grados. Es decir, hemos perdido alrededor de 4 o 5 grados o más. Cultivo de choclos. Vamos a ver algunas cosas que me resultaron muy interesantes de este cultivo. Tomo estas esporas que están a punto de caer con mucho cuidado. Aquí están. Y las llevo a este sector, que es donde se está formando el fruto para que se polinice. Todos los días vengo y me ocupo de polinizar manualmente este choclo. ¿Cuán segura puedo estar de que este sea un método correcto de polinizar los choclos? No, ni idea, es la primera vez que lo intento. Ya estuve cultivando elotes o choclos en épocas anteriores y dejé que la naturaleza hiciera su curso y realmente funcionó bastante bien. Pero esta vez decidí intentar hacer una polinización manual, ya que tengo poca cantidad de plantas y quiero lograr la mayor cantidad de frutos posibles y la mayor cantidad de semillas. Estas esporas, con el viento, y en esta zona que tiene muchísimo viento, van a ser trasladadas a muchos lugares y posiblemente también polinicen choclos que estén a cientos de metros de donde nosotros estamos en este momento. Esto es lo que tiene de maravillosa esta planta. Quizás mis plantas sean polinizadas por otras plantas de otros vecinos, y quizás mis plantas estén polinizando a otras plantas de otros vecinos. ¿Por qué utilizo el término elote, maíz, mazorca y diferentes términos para hablar del mismo fruto? Bueno, básicamente porque tenemos muchísimos seguidores y suscriptores de México. Aprovecho para mandarles un saludo muy afectuoso. Uno empieza un canal con mucha ilusión pensando que te van a ver 4 o 5 familiares y después resulta que recibís mensajes de muchos lugares del mundo. Y bueno, un abrazo enorme a todos los amigos y amigas de México que nos están siguiendo. Espero que esta información les sirva, y si ustedes tienen alguna forma de polinización manual de esta planta, por supuesto va a ser muy bienvenida. Miren, a ver si acá se puede ver cómo funciona. Estas esporas caen por aquí. Las hojas son unas atrapa esporas, y aquí, si es que puedo mostrarles, ya hay una acumulación bastante importante de esporas que en caso de crecer un fruto en este lugar van a tener el material para ser polinizadas. Cada una de estas esporas va a polinizar a cada pelito que tenemos aquí, y cada pelito se va a transformar en un grano de choclo que va a conformar el fruto completo. Por eso nos interesa que todos lleguen a estar polinizados, fecundados, para tener la mayor cantidad de granos posibles en nuestros choclos, maíces o elotes. Compostera.
Si tu plan es venirte a una zona rural o semirural, una de las primeras cosas que deberías empezar a replantearte y pensarlo y quizás ya empezar a implementarlo desde la ciudad es compostar tus residuos, sobre todo tus residuos orgánicos. Como ya sabrás, todos los residuos orgánicos, si se compostan, pueden transformarse en tierra muy fértil que te va a servir para tus macetas, para tu huerta o para tus plantas ornamentales o lo que quieras hacer. No necesariamente venirte a vivir al campo significa tener una huerta. Mucha gente vive en zonas rurales y no tiene huerta, pero sí composta sus materias orgánicas y con eso puede tener algunas macetas, puede tener algunas plantas ornamentales, un jardín o lo que tenga ganas de hacer. Y de esa manera también está contribuyendo a que haya cada vez menos residuos en los vertederos, en los basureros a cielo abierto, que son extremadamente contaminantes. Nuestra compostera reciclada. Los seres humanos en estos últimos 100 años hemos perdido la conexión con el entorno natural. Creemos que el cemento es la única forma natural de vivir cuando no lo es así. ¿Soy anti-ciudad? No, no soy anti-ciudad. Voy todos los días a trabajar a la ciudad y realmente no estoy en contra de las ciudades, pero sí creo que las ciudades son lugares donde los desechos son muy maltratados o son muy mal procesados y eso hace que la contaminación sea mucho mayor. Son lugares donde se produce muchísima contaminación y si tu idea es venir a un entorno más natural, creo que tenemos que reformatearnos y volver a pensar en cómo podemos hacer para que el entorno donde nosotros nos vayamos a instalar sea lo más saludable posible y en armonía con ese lugar. No venir a destrozarlo, no venir a destruirlo, sino todo lo contrario, venir a contribuir, a ofrecer algo mucho más que instalarse, sino venir a vivir a un entorno y entender ese entorno, entender que estamos viviendo en un lugar natural y que se merece mucho respeto de nuestra parte. Aquí van a parar todos los restos de poda, restos vegetales que no usamos. También tenemos alguna trampa como para que los bichitos no se metan en la compostera. Algo que te recomiendo si tenés pensado venir, ya sea por una temporada o quieras instalarte en un lugar con un entorno natural, es que no vengas con una idea de imposición con respecto a cómo deben hacerse las cosas. Humildad, creo que esa es la palabra. Humildad. Venir, observar, entender cómo funcionan las cosas, empezar a observar los ciclos de la naturaleza y entender que uno es parte de esa naturaleza, más allá de que estemos viviendo de otra forma, y que lo mejor que podemos hacer por ese entorno natural es cuidarlo y respetarlo. Si querés cuidar y respetar ese entorno natural, uno de los primeros pasos que podés ir haciendo ya viviendo en la ciudad es hacer que tus residuos dejen de contaminar. Cuando hablo de humildad y de respeto, hablo de observar el espacio donde estás, observar los ciclos de la naturaleza, respetarlos y por sobre todo ser responsable de los desechos que estamos generando. Vos me vas a decir, bueno, Adriana, hay un montón de empresas que contaminan ríos, mares y explotan la naturaleza de un lugar de una manera terrible. Y sí, tenés razón, es verdad. Hay un montón de cosas injustas que están ocurriendo y podríamos hablar de ecocidio si quisiéramos ser mucho más exactos. Pero nosotros podemos ser responsables de los desechos que generamos y eso
me parece que es un primer paso para, en primer lugar, tener conciencia ambiental y poder lograr entender que más allá de que quizás no podamos lograr cambios sustanciales, sí podemos vivir en armonía en ese pequeño espacio o gran espacio que hayas elegido para ir a vivir en un entorno natural. No se trata solo de tu paz mental o de tu necesidad de estar en un entorno con pájaros, plantas, el río o el mar o las montañas. Tiene que ver con la idea de que eso es un patrimonio no solamente tuyo, independientemente de que sea tu propiedad. Estamos hablando de un patrimonio que tiene que ver con la naturaleza y con cómo la vamos a tratar para que en vez de venir simplemente con una idea de reproducir aquella realidad que tenés en la ciudad, puedas convertirla en algo que realmente sea provechoso para vos y para ese entorno en el que vos decidiste venir a instalarte. Cuando vivíamos en una ciudad muy pequeña de Río Negro, teníamos otra forma de compostar. Simplemente hacíamos un hueco en la tierra, tirábamos nuestras materias orgánicas y tipo lasaña íbamos poniendo materia orgánica, restos de poda, hojas, materia orgánica, y de esa manera íbamos armando esa lasaña, la dejábamos estacionar, luego hacíamos otro pozo, armábamos otro juego de lasaña y cuando esos pozos estaban ya maduros y listos para cosechar, plantábamos directamente ahí. Creo que esa fue la manera más simple que teníamos de hacer nuestro compost. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros ahora estamos viviendo en un lugar donde hay muchísimos animales, muchos animales que entran y salen permanentemente del terreno, ya sean chimangos, pájaros de otros tipos, teros, etcétera, y también hay perritos de vecinos que andan dando vueltas por ahí. Es decir, es muy complejo poder armar una lasaña de compost como la que teníamos antes porque las desentierran, básicamente. En nuestro caso aprovechamos una desgracia, entre comillas, un problemita que tuvimos, que una de nuestras heladeras se rompió. No había manera de resolverlo y era una caja perfecta, bien cerrada, que nos servía para poder poner ahí nuestros desechos orgánicos con capas de cartón, con capas de restos de poda y de pasto, y de esa manera fuimos armando esas lasañas en un lugar mucho más cerrado, más controlado. También conseguimos algunas lombrices californianas que están haciendo mucho su trabajo de descomponer esto, y además tiene 2 compartimentos donde vamos en un lugar haciendo el compost y con el otro vamos armando el otro compost a medida que vamos cosechando. También aquí lo que tenemos de diferente es que estamos empezando a juntar gallinacia. Los restos del pasto o los diferentes vegetales que les ponemos a las gallinas para que se alimenten y al mismo tiempo para que se armen sus colchoncitos, tienen restos de sus desechos. Estos los juntamos, los vamos a llevar a otro lugar donde se van a compostar también y también van a generar un abono muy interesante a la hora de mejorar nuestros cultivos. El espacio en donde nosotros estamos viviendo es muy reducido. No tenemos una hectárea, ni tenemos un bosque, ni tenemos ríos, tenemos apenas un terreno de unos 600 metros cuadrados, es bastante chico, pero queremos hacer todo, tenemos ganas de hacer todo. El mes que viene vamos a hacer un bosque de alimentos y nativas, porque ya se viene la época de trasplante y estamos muy emocionados con eso, y también vamos a utilizar gran parte de este compost que estuvimos haciendo estos 7 meses para poder mejorar y darle mejor vida a estos nuevos árboles que van a formar parte de este bosque nativo que estamos armando.
En épocas en las que están ocurriendo desastres naturales, en muchos casos intencionales como los de Chile o aquí en la Patagonia Argentina, donde por falta de respeto a la naturaleza, por falta de conocimiento y de información, por ignorancia, se están destrozando áreas que son muy difíciles de recuperar. Ha muerto gente. Creemos que es muy importante empezar a divulgar y a informar acerca de que es muy importante que nos hagamos responsables de eso que nosotros estamos produciendo. ¿Tenés desechos orgánicos? ¿Vivís en un lugar muy cerrado? Bueno, podés hacerlo en un balde, con cartones. ¿Vivís en un departamento? También podés en un recipiente ir poniendo tus desechos orgánicos, una capa de cartón, otra capa de desechos orgánicos, papel, y de esa manera ir armando dentro de un lugar muy cerrado herméticamente, dándole un poquitito de humedad cada tanto, una tierra que después te va a servir, por ejemplo, para las macetas. Compostar no sé si va a salvar el mundo, no tengo una visión tan idealista, pero sí creo que te va a dar la tranquilidad de hacer lo correcto. Te va a dar la tranquilidad de saber de que estás haciendo tu parte y de que tu parte, sumada a muchas otras partes, a muchas otras individualidades que van en la misma sintonía, van a lograr grandes cambios. No podemos destrozar los pocos espacios naturales que nos quedan, tenemos que cuidarlos. Y yo creo que no es necesario estar en una zona urbana o semi-rural para empezar a hacer esos cambios. Podés tranquilamente desde tu lugar generar vida, generar tierra y hacer que esos desechos de tus comidas vayan a un lugar mucho más productivo. Nueva tierra, nueva vida para tus macetas, para tu jardín, para tu huerta, para regalar, para emprender un negocio, en caso de que quieras hacerlo desde un punto de vista estrictamente pragmático y le quieras aprovechar algún tipo de beneficio económico. Cual sea tu motivo, sea cual sea el motivo, la motivación que te está llevando a hacer eso, creo que es fundamental que lo tengas en cuenta a la hora de ver cómo desarrollas tus desechos y por una cuestión estrictamente económica y quieras fabricar composteras o quieras producir compost para luego venderlo, comercializarlo desde un punto de vista más pragmático. Cualquiera sea tu intención, creo que cualquiera de esas es perfecta y se adapta a esto. No destrocemos más los espacios naturales. Empecemos a respetarlos y a entender que nosotros también somos parte de ellos y que también nuestra existencia depende de esto. Dejemos este paso por este mundo tan autodestructivo, dejemos de autodestruirnos para poder producir un mundo mucho mejor y dejarles un mundo mucho mejor a las generaciones que llegan. Mi nombre es Adriana. Este es nuestro proyecto familiar que se llama Entre el Campo y el Mar. Estamos en pleno proceso, hace muy poquito que estamos aquí y este canal nació con la intención de hacer un poco de catarsis porque nos resultó muy difícil el traspaso, el trasplante de la ciudad al campo y queremos compartir con ustedes todas nuestras experiencias, ya sea porque antes hacíamos huerta y ahora también, pero en distintas condiciones, con un clima completamente distinto. Estábamos en un alto valle súper seco y ahora estamos en un clima templado oceánico a 1000 metros del Océano Atlántico, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y esto hizo que todas nuestras prácticas que tenían que ver con el reciclado de nuestros desechos, nuestra huerta, nuestra cría de animales, haya tenido que adaptarse a nuevas formas. Adaptarnos a este nuevo contexto es, creo que, la parte
más compleja, pero al mismo tiempo la más desafiante y la que más nos interesa. No queremos cambiar la realidad del lugar donde estamos viviendo. Queremos adaptarnos a ella y lograr ser felices y prósperos en este lugar con los ciclos y respetando los ciclos de este lugar, sin cambiarlos y sin venir con la soberbia citadina de yo sé todo y todo lo voy a hacer a mi manera, sino todo lo contrario, observar y entender que tenemos que adaptarnos a eso, a este nuevo lugar y tratar de mejorarlo y hacerlo cada vez más bello, incorporar nativas, producir muchísimo alimento, porque también nuestra intención en este momento de crisis económica es producir nuestro alimento, depender cada vez menos de los supermercados y empezar a comer más sano, más natural. No arruinemos la poca belleza que queda en este mundo.